Radio Revolución. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, les de Dios. Viernes 13. Hoy es 13 de junio. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Ese soy yo. Qué bueno estar con ustedes compartiendo este espacio de este viernes de lluvia. Hemos tenido lluvia prácticamente toda la noche y esperamos de que esto no vaya a provocar estragos, porque hoy hay estragos por cualquier forma, en cualquier lado, así que las medidas, nosotros debemos de tomar las medidas de seguridad correspondientes o tener ahí un plan contingencial, sobre todo, para poder venir bien con todo. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez. En este viernes tenemos el gustazo de que nos acompañe Franklin Martínez en este espacio desarrollado desde radiolarr.com y por supuesto también desde todas las redes sociales de nuestro medio, de nuestra estación, la radio en línea, 24 horas. Así que nosotros estamos disponibles para ustedes a cualquier hora del día. Franklin Martínez, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Saludos, Fran. Un abrazo para toda la comunidad que ya se va conectando. Recordarles, como siempre, que nos regale su like, que nos ayude a compartir y que, por supuesto, también que escriba ahí y participe en el chat de la RR. Bueno, estás en varias plataformas, ¿verdad, Frank? Correcto, estamos en X, en Facebook, en YouTube, en TikTok, para compartir con todos ustedes. Hoy no nos va a acompañar Roberto Dubón, pero aquí tenemos suficiente para seguir hablando para hablar con Franklin Martínez. Así que, ¿qué tal de lluvias allá por el sector de Santa Tecla Sur? ¿Cómo sería? La Libertad Sur. La Libertad Sur. Pero bueno, nada sorprendente. En la noche ha caído lluvia, pero digamos, no ha sido de esas tormentas que te ponen a pensar. Sí. Sino que ha sido una lluvia suave que ha caído prácticamente toda la noche y la madrugada, pero sin mayor, digamos, situación crítica. Me parece que ha estado lloviendo en realidad en todo el país, o en la mayoría del país, ¿verdad? Así es, y esperemos de que por eso decía que no cause estragos y que podamos contar bien la historia. Bueno, Franklin, ayer estuvimos en cadena nacional compartiendo con Roberto, con Alex, usted y yo, y cerrábamos el espacio con la noticia de que senadores estadounidenses piden sanciones para 12 funcionarios salvadoreños. Hablamos específicamente de Chris Van Hollen, de Tim Kaine y de Alex Padilla. Ellos presentaron una propuesta de legislación en el Senado para imponer sanciones a 12 funcionarios salvadoreños, que son presidente, vicepresidente. Estamos hablando de El Salvador, de los funcionarios. Al presidente y su vicepresidente, a la ministra de Relaciones Exteriores o canciller, al ministro de Defensa, ministra de Economía, ministro de Hacienda, de Justicia y Seguridad, viceministro de Justicia y Seguridad, ministra de Turismo, fiscal general de la República y al presidente del Banco Central de Reserva. Amplía también que sugiere sanciones contra cualquier persona en El Salvador trabajando en nombre del gobierno que sea líder, oficial o miembro de cualquier entidad, institución, incluyendo partidos políticos o dependencias de gobiernos o miembros de partidos o entidades.
Asimismo, también sancionará si aceptaron dinero para privar a las personas residentes en los Estados Unidos de sus derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Al informar de la propuesta enviada al Senado, Van Hollen y Kaine emitieron sendos comunicados en los que acusan a Nayib Bukele de ser cómplice de Donald Trump para violar los derechos de los estadounidenses. Es un plan ilegal para utilizar dólares de los contribuyentes estadounidenses para evitar o para enviar personas a El Salvador en violación de sus derechos constitucionales. Hoy introdujimos sanciones contra el régimen de Bukele para luchar contra este acuerdo de dinero por colusión y el ataque a nuestra Constitución, escribió Van Hollen en un post de X. Y así viene mucha información que cierra este proyecto de ley. Es un importante recordatorio de que el apoyo incondicional del gobierno estadounidense al presidente Bukele no durará para siempre, y un reconocimiento de que nadie debe ser deportado a cárceles salvadoreñas, apuntó Joan Papier, director de Human Rights Watch para la región de América. Es un sendo nota que se conoció ayer por la noche. Esto no significa que ya los están sancionando, sino que esta moción va hacia el Senado para que vaya a votación y ver qué va a suceder. Unas de cal, otras de arena, cuando se presume de que son grandes amigos y que se están entendiendo y que hay un reconocimiento de parte del gobierno de Donald Trump, pero senadores lo están acusando gravemente por primera vez en la historia a un presidente de El Salvador, Franklin. Mira, lo que vamos a ver, hay que enmarcarlo dentro de una serie de hechos que están sucediendo, ¿verdad? Es decir, esto no es una acción aislada, sí, que se promueve desde el Senado, sino que esto es una cadena de hechos que a mí me parece que lo podemos calificar así. Mira, vamos a ver, yo creo que esto se puede ubicar como parte, o se enmarca como parte de una dinámica geopolítica que está en debate, en discusión y en un entorno de fuerte tensión en este momento, que tiene como origen, desde mi perspectiva, una postura en contra de gobiernos autoritarios, en contra de gobiernos que abusan del poder, en contra de gobiernos que someten a la disidencia y que cada vez avanzan de manera acelerada a formatos autoritarios y dictatoriales. Esta es una señal muy fuerte para poner un paro. Es decir, en Estados Unidos no podemos seguir tolerando que este régimen o que estos regímenes con estas características utilizan recursos públicos de los Estados Unidos y que también pacten o negocien acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos. Este es el mensaje, o sea, un mensaje muy claro, porque además, como tú lo has enumerado, señalado, aquí tengo el dato, dice, vamos a ver, que no se pueden tolerar regímenes que concentran poder, que reprimen derechos, que persiguen críticos y que abusan de los límites, digamos, a nivel institucional, que rompen la independencia de poderes, que someten a las instituciones, que instrumentalizan y toda la institucionalidad del Estado en función de lo que ya vemos que hay en el país. Entonces, esta es una señal bien fuerte, clara. El hecho que se pida sancionar. Vamos a ver, esto que te he planteado como característica en Estados Unidos, el mensaje que están enviando los senadores es: Estados Unidos no puede tolerar ni tampoco estar negociando con gobiernos que tienen estas características. Y luego la petición busca sancionar al más alto nivel, desde el presidente, el vicepresidente y otra
lista de funcionarios que desde su perspectiva son parte de esos aspectos que están señalados. Ellos abren este capítulo a partir de que hay un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos que se enmarca en el negocio que hemos conocido. Se le ha denominado o se le ha llamado un negocio para comercializar a partir de la crisis migratoria que se ha generado en Estados Unidos. Es decir, hacer negocio con la deportación de migrantes en un entorno que ha estado calificado, señalado de una serie de arbitrariedades, ilegalidades, abusos, de marcos que no cubren o que no respetan los marcos jurídicos, que desaparecen y hasta se ha dicho secuestran a personas que no tienen un delito, que no han sido juzgados, que no se les ha dado el derecho que la ley establece en cualquiera de los países de defenderse. Entonces, todo este tipo de situaciones irregulares que son parte de esta última iniciativa de Bukele por tratar de comercializar con los migrantes, ahí es donde se amarra esta petición que ha hecho senadores demócratas. Al último dato que se conoció es que, por ejemplo, Bukele podría estar recibiendo anualmente hasta $6 millones, ¿verdad? Esto no solo se ha quedado ahí, sino que ha tenido otros casos, otros elementos adicionales que lo vuelven todavía más sospechoso, más irregular, más arbitrario y que se puede estar utilizando hasta para cualquier cosa. Todavía te estoy hablando de elementos que se enmarcan desde Estados Unidos. El último caso es la información que se revela a partir de un correo electrónico que interceptan, entiendo yo, y lo publican gente de CNN, donde se dice que uno de los hermanos Bukele estaban negociando hacer una rebaja del 50% de este valor que se tiene del uso del SECOT, a cambio de que le devolvieran a cabecillas, a los principales cabecillas que están siendo, primero, que deberían de estar detenidos en el país. Segundo, que fueron capturados fuera del país, algunos en México, otros en Estados Unidos, en otros lugares, pero que están en este momento detenidos y siendo procesados muchos en tribunales estadounidenses. Han solicitado que se le devuelvan a partir de nuevamente poner este negocio que implica comercializar, hacer dinero a partir de los migrantes, de esta crisis migratoria que ha protagonizado Estados Unidos a partir de la iniciativa de Donald Trump. Este tema también tiene un hilo adicional, que es el caso Kilmer. Kilmer fue enviado a partir de información que recogen los mismos medios estadounidenses por un error administrativo enviado al SECOT. Kilmer, un salvadoreño que reside en Maryland, es enviado al SECOT. Creo que esto es lo que detona la situación, porque en esa coyuntura es que se da la reunión entre Nayib Bukele y Donald Trump. Y ante la prensa, en ese intercambio que se da en el Salón Oval, el único tema que abordaron básicamente fue Kilmer y el SECOT. No hubo otro tema que Bukele abordara. No abordó la situación migratoria de los salvadoreños, no se abordó el TPS, no se abordó la agenda económica para los salvadoreños, teniendo en cuenta que estaban sentados los dos presidentes, tanto Estados Unidos como El Salvador. Es decir, se dejaron de lado todos los temas y los únicos temas que se abordaron fue la cárcel de Bukele y el interés de Donald Trump de enviarle criminales al SECOT y a partir de eso pagarle
digamos, un costo por servicios, ¿verdad? Pero ahí en ese camino aparece Kilmar, lo envían a Kilmar por un error administrativo, se da un debate, El Salvador lo califica de criminal, de terrorista, que no lo va a enviar. Sin embargo, semanas después, a partir de todas las gestiones y presiones que se han venido haciendo, siempre por por esta misma ala de senadores demócratas, utilizando los recursos que la ley establece, que los marcos constitucionales y la independencia de poderes permite a través de los espacios jurídicos, cortes, etcétera, se da el regreso de Kilmar. Y ahora Kilmar ya está en Estados Unidos. Entonces, todo este digamos, debate, todo este tipo de escenas, momentos críticos, tensos, han provocado que la situación siga entrando en un entorno convulsivo, delicado, complicado, porque recordemos que esto ha implicado que varios senadores vengan al país. Senadores que han sido no solo, digamos, ninguneados políticamente por parte del gobierno de Bukele, sino que ha llegado al extremo hasta de poner trampas para jugarles malabares mediáticos y utilizar este tema como un recurso para su propaganda, su manipulación y desinformación. Lo último que sucede previo a esta presentación de petición es que detienen, someten y esposan a un senador de California. Que es uno de los que está promoviendo esta moción. Mira, yo me puse a revisar esto ya lo califican como una crisis institucional sin precedentes, por lo menos en el último ciclo de la política estadounidense. Es decir, hasta donde entendí, Franklin, la secretaria dijo de que no lo conocía y que no se dio cuenta. ¿Qué por eso pasó? Sí, pero eso aún incrementa aún más el nivel de vulneración de los marcos de respeto político, democrático que deben haber en un ejercicio como este. Entonces, todo esto se agrega, se suma a la crisis institucional y social que ya tiene Estados Unidos. Se habla ya más de 26 estados, ciudades que están en confrontación directa con protestas en la calle, cuestionando el proceder, la manera, la forma en que está actuando el organismo que se encarga para el tema migratorio, que es ICE, la forma en que están operando, la violencia que están utilizando, la manera irregular en la que se está dando los casos. Es decir, capturan, por ejemplo, se habla de gente que anda de civil, de gente que anda armada de civil, que someten de manera violenta a mujeres, despojan de sus hijos. O sea, la manera en que se está dando. Segundo, que no se sabe a dónde están depositando o a dónde están trasladando a estas personas que detienen, pasan desaparecidas 2, 3 días. No hay acceso para que los familiares o los abogados puedan visitarlos, tratar de atender estos casos. Se dice que los consulados tampoco están funcionando, se han desentendido de esta situación y al contrario de contribuir o colaborar con las comunidades que están siendo afectadas, lo que está sucediendo es que dicen que ellos pueden facilitar para que se deporte lo más rápido posible, que estamos hablando en muchos de los casos han detenido a gente que no está en condición indocumentada, sino que tiene toda su documentación, han detenido también a gente que anda de turista, o sea, esta situación se ha salido de los extremos. Ahora lo último que se ha manifestado es la presencia excesiva de marines y de ejército que
ha sido enviado a Los Ángeles, a California, el estado, digamos que ha sido como el epicentro de toda esta situación. Así que yo francamente creo que el tema va para más. Me parece que hay posturas que no muestran sensatez, que simple y sencillamente ahora está el uso del poder, quién aplasta a quién. Desde la perspectiva que vemos, Trump no da paso, digamos, en reversa, no mediatiza, simple y sencillamente es doblegar al resto. Entonces, habrá que ver esto cómo evoluciona. Bueno, hay que esperar, exacto, como usted menciona, cómo va a evolucionar, hasta dónde va a llegar, si se va a tener un apoyo rotundo o va a quedar allí también. Pero sí es preocupante todas estas cosas que se están dando en derredor de, porque eso lo sumamos a lo que mencionó Norma Torres también hace unos días, hacia Marco Rubio, hacia el gobierno salvadoreño, hacia la administración de Donald Trump. ¿Qué tanto interés le vayan a poner también a este caso después de los problemas que se están dando en California también? Y que, bueno, ayer vimos al jefe de la policía, entiendo al final, algo así, de Seattle, que dijo de que ellos no iban a participar, su equipo no iba a participar en las acciones que se están realizando contra los inmigrantes en los Estados Unidos. Es un dime que te diré, porque son estados que están unidos, sí, pero son estados que son bastante independientes y no se dejan manipular bajo ninguna circunstancia de lo que pueda pasar por el Ejecutivo en este caso. Pero vamos a esperar a ver qué sucede. Franklin, en el ámbito nacional, y siempre tiene mucho que ver con esto, ¿qué pasa con el líder de pandillas que fue capturado por la ICE en los Estados Unidos por esos problemas de inmigración que se están teniendo y que había sido condenado en El Salvador? Dicen que en ausencia, otros dicen que no. La pregunta es, ¿qué hacía en los Estados Unidos, Franklin? Uno más. Sí, es que todo esto se encierra, mira, todo esto es parte de lo que se le ha señalado, y que es parte también de esta decisión, de esta iniciativa que toman parte de los senadores demócratas en Estados Unidos. Es decir, un país donde este, se, se blinda y se le da impunidad a este tipo de situaciones, ¿ya? Se calla, se silencia, se le da impunidad, se oculta este tipo de situaciones, ¿verdad? Se manejan de la manera más sospechosa, digamos, posible. Esto que tú has mencionado. Pero se persigue, se captura, se detiene, se ataca, se usa toda una agenda mediática para tratar de descalificar a aquellos que señalan este tipo de irregularidades, de que cuestionan este tipo de irregularidades. Te voy a decir esto, mira. Y aquí se ha mencionado capturas desde Ruth López, que ha sido como el caso más grave, ¿verdad? Manifestado dentro del Congreso, dentro del Senado de Estados Unidos, que ha sido un tema que han expuesto organismos de derechos humanos a nivel internacional, a todo nivel, que ha manejado la prensa a todo nivel en el plano mundial, y que sigue en realidad expresando y manifestando el perfil autoritario de este ejercicio político. Pero cuando vienes y abordas estos temas, no se le da el mismo tratamiento. Este caso es delicado, o sea, es delicado. Pongámoslo en su debido lugar. Estamos hablando que el régimen de Nayib Bukele tiene un señalamiento ya a escala internacional. Hay una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos que, que expresa vínculos directos de haber negociado con las pandillas, ambas pandillas,
en el marco de un interés para obtener beneficios políticos y electorales, a cambio de dar beneficios económicos y facilidades de operación a las pandillas. Eso está puesto ahí. Lo ha manifestado recientemente la congresista Norma Torres también, que fue uno de los argumentos que le expuso a Marco Rubio en un debate que estaba planteado dentro del Congreso. Cuando tú ves todo este tipo de situaciones, este tipo de casos donde se captura a un pandillero en Estados Unidos, creo que fue en la zona de California, si no me equivoco, capturan a un pandillero que ya tiene una sentencia y que debería de estar purgando esa sentencia en las cárceles de El Salvador. Teniendo en el entorno una acusación de la fiscalía en Estados Unidos, señalamientos a nivel del Congreso, investigaciones periodísticas, audios, videos, fotografías, investigaciones nacionales que también muestran esa relación, ese vínculo y esos indicios y señalamientos que se le han hecho al régimen Bukele con las pandillas en un tema que ha sido tan delicado y que sobre todo se instala en el único tema que representa el pilar de la popularidad de Bukele, que es el combate a las pandillas. Debería de ser abordado con mayor transparencia, con mayor claridad, con mayor contundencia, mostrando responsabilidad a la hora de trasladarlo y no a través de un Twitter. O sea, de entrada eso simple y sencillamente le quita seriedad y no podés terminar o no podés llegar a dudar del tipo de manejo sospechoso que se hace. Me parece que el dato le cae como balde de agua fría al grupo Bukele, al régimen Bukele. Este dato, esta captura de este pandillero le cae como balde de agua fría. ¿Por qué? Porque vemos que Bukele reacciona casi en el acto. Bukele no reacciona de manera inmediata con ninguno de los temas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos este abordaje mediático que hace el régimen respecto a la captura de este pandillero, te refuerza la tesis de que hay un manejo sospechoso del tema. Segundo, luego aparece una modificación en las publicaciones estos son informes que se pueden calificar como informes institucionales, que si tú los modificas, hasta puede calificarse de algún tipo de arbitrariedad eso, pero se modifica de la manera más, no sé cómo llamarlo, pero es una forma bien evidente, que tratan de ocultarla, después dicen que no lo habían ocultado, de que no lo habían modificado, o sea, el manejo simple y sencillamente ha sido para tratar de tapar algo. Eso es lo que te deja ver. Lastimosamente, la gente, digamos, no va más, no profundiza más, porque es evidente que hay una acción en contra de aquellos que levantan la voz, que alzan la voz, que cuestionan, que señalan este tipo de situaciones. Lo que sí podemos hacer nosotros es decir que esta manera en que se ha reaccionado a esta captura que se da en Estados Unidos no convence, ya que simple y sencillamente deja abierta las sospechas de que se está tratando de ocultar algo. Y creo que es sano, es correcto que los salvadoreños pidamos que este tipo de situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con pandillas o relaciona al gobierno, a este régimen con pandillas, debería de manejarse con la mayor transparencia posible. Pero hasta hoy, todos los temas que relacionan al régimen Bukele con las pandillas son sometidos a un silencio absoluto. Aquí se ha conocido la liberación del CROC, con sendos reportajes, investigaciones, audios, se señalan a funcionarios directos del régimen
de haber participado en esa liberación, y hasta hoy nadie ha dicho nada. Han guardado silencio absoluto del tema y han tratado de manera, digamos, fallida de ocultar el tema, con cortinas de humo, con manejos, cajas chinas, ese tipo de cosas, pero no lo han podido desmontar ni ocultar. Sigue manteniéndose el tema en la mesa, sobre la mesa, y creo que no lo van a poder hacer, porque el tema en realidad toca hilos y fibras muy delicadas del ejercicio de la política, a tal punto de que no solo se ha dado un manejo irregular, sino que se han dado acciones en contra de aquellos que han expuesto esta realidad. Por ejemplo, hemos visto lo que algunos le han llamado lo que hubiese sido el Domingo Negro, el día que los varios periodistas del Faro denunciaron que habían sido alertados de órdenes de captura en su contra al entrar al país por el aeropuerto Monseñor Romero. Este tipo de cosas siguen activando un comportamiento sospechoso, a tal punto que esta captura que se ha dado ha abierto nuevamente esta caja de Pandora, que el régimen insiste por todos los medios de silenciar, de bajarle el volumen, de apagarla, pero francamente es imposible. Lo que se debería de hacer es tratar de transparentar. Y nada más un caso que deja abierto todo este entorno de sospecha es que, pese a que se señalan nombres concretos en todas las investigaciones que se han dado, inclusive por estos mismos casos, han incorporado a la lista Engel a funcionarios del régimen, este ejercicio político no ha abierto investigaciones sobre ningún funcionario, pese a todo lo que hemos dicho. Audios, fotografías, investigaciones. No hay una sola información que deje sobre la mesa o que exponga sobre la mesa de que el régimen está investigando a alguno de esos funcionarios. Eso simple y sencillamente consolida, digamos, todas estas sospechas de que hay algo más por debajo de la mesa, que lastimosamente ahora no lo hemos podido ver. Si esto sigue sucediendo, así como sucedió con el CROC, que es un caso concreto, con nombre y apellido, que dice hasta el método, la forma, cómo lo han sacado, cómo lo han trasladado y cómo lo llevan hacia otros territorios, hacia otro país. Estos casos quedan en el entorno de la duda y uno dice, ¿por qué si Bukele, si el régimen ya no tiene pacto, por qué este tipo de situaciones siguen sucediendo? Aquí se ha hablado hasta del cartel Jalisco Nueva Generación, que se ha hecho contacto, que se ha movido dinero para tratar de buscar cómo mediatizar y callar este tema, recapturar al CROC. O sea, hay cosas que en realidad no podrían estar sucediendo en un país donde en realidad se respete la justicia, los marcos democráticos, la independencia institucional y sobre todo donde la ley se aplique sin preferencias, ¿ya? Sin aplicar un tipo de ley a unos y otro tipo de ley a otros. Todo eso queda abierto en este tipo de casos. Por eso es que me parece que de alguna manera lo que han intentado es silenciarlo. No sé si se habrá obtenido. Yo sí creo que muchos salvadoreños vieron este caso. Se dieron cuenta que hay otro pandillero que debió haber estado preso en las cárceles de El Salvador, pero que anda turisteando allá en Estados Unidos. Así la cosa. Es bastante complicado. Y vuelvo a hacerle la pregunta, ayer se la hice. Pero como este caso, hay más. Y este tipo de casos ya los conocimos, ya vimos, ya se corroboraron. Mucho antes de que conociéramos o que viéramos, digamos, la entrevista de El Faro al Charlie y a Liro, ya se nos había dicho de que estaban fuera de la cárcel. Ya habíamos visto, después de que el CROC
había sido capturado en los Estados Unidos, ya se había conocido de que los habían liberado y los habían sacado por Guatemala funcionarios de nuestro país y que los habían tenido en apartamentos de lujo de El Salvador. Habíamos conocido de la salida de otros líderes de pandillas. Hoy este nuevo caso. ¿Habrán más, Franklin? Lo más seguro es que sí. ¿El mismo método? Mira, ¿y por qué? fíjate cómo es la cosa. Todas las señales que se han dado. Esto, por ejemplo, que hablábamos, de que haya un correo electrónico que haya sido interceptado de un hermano de los Bukele, de uno de los hermanos Bukele, Sí. Dirigido hacia funcionarios de Estados Unidos diciéndoles que les van a hacer un descuento si les regresan a los cabecillas de pandillas. Eso es grave. Entonces, inmediatamente te dice, están tratando de tapar algo a como dé lugar. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mallorca, en una declaración que da en un canal de televisión, establece que la única petición que le hizo Bukele a Marco Rubio fue que le devolviera a los cabecillas de pandillas, y en ese tema había sido contundente y claro, dice ella todavía. Entonces tú lo que ves, imagínate qué es más importante. O sea, ¿cómo es posible que sea más importante para este régimen que le envíen a los cabecillas de pandillas que están siendo procesados y por una serie de delitos cometidos en Estados Unidos, ¿verdad? O contra estadounidenses, ¿verdad? Pero estos tienen las condiciones que pueden involucrar y confesar hechos que relacionen a políticos de El Salvador en esta cuestión que hemos hablado, en este pacto. Entonces, es más importante, o sea, pongamos esto en su respectivo lugar. ¿Cómo es posible que sea más importante para un gobierno que le devuelvan a cabecillas de pandillas que estar discutiendo temas relacionados a la agenda migratoria de millones de salvadoreños que residen en los Estados Unidos, muchos indocumentados? ¿Cómo es posible que sea más importante estar hablando con Marco Rubio sobre pandilleros que estar hablando sobre la situación económica y otros temas relacionados a la economía local, a la economía del país, que están vinculados a remesas, que están vinculados a inversión, que están vinculados a otro tipo de apoyos y agendas que pudieran estar beneficiando al país? Entonces tú dices, has supeditado todas las agendas y has priorizado hablar de los cabecillas de pandilla. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que un gobierno le interese más que hablar de los migrantes, más que hablar de la comunidad salvadoreña, más que hablar de los diásporos, que han sido los que de alguna manera le han dado la posibilidad de reafirmar su victoria electoral? No habló de los diásporos, no habló de los salvadoreños en el exterior, no habló de la comunidad que está allá y que ahora está enfrentando una situación crítica. Hemos visto videos ahí, hemos visto cuestiones, imágenes, etcétera, que han sido deportados ya a El Salvador. Se habla de, ¿cómo se llama? Decenas de salvadoreños que ya están en proceso de deportación hacia El Salvador. Pero no tocaste nada de eso. No es prioridad esos temas, porque la prioridad entonces es tocar el tema de los cabecillas de pandilla. Todo esto te marca un entorno sospechoso, perverso, sucio, donde la política que digamos, rodea a este régimen te huele mal, o sea, te da señales tan complicadas, tan sucias, tan conspirativas, tan negativas, que asustan. Entonces, por eso yo creo que el tema no se acaba, o sea, y más casos como estos. Sí hay uno, sí, ya viste dos, hay varios casos. Bueno, lo que se le llama la ranfla, la estructura principal de las cabezas de las pandillas, todas se ha dicho que están fuera del país.
Entonces aquí hay muchas cosas todavía por dilucidar. Y cuando te insisto, no se investiga a ni un solo funcionario que son parte todavía de este gobierno, de este régimen, no hay una sola investigación que se conozca públicamente al respecto. Al contrario, cuando se abordan estos temas, siempre aparecen cortinas de humo, siempre aparecen manejos que buscan ocultar esta información, siempre aparecen acciones que buscan atemorizar a aquellos que cuestionan y que señalan este tipo de situaciones irregulares. Entonces, todas las luces, todas las acciones y todas las señales lo que te marcan es que dentro de este tema hay algo todavía más profundo y más complicado, porque de lo contrario no se ocultará tanto. O sea que aquí hay una situación que cuando se logre despejar, creo que va a ser un detonante político gravísimo que simple y sencillamente no solo reedita lo que ha pasado en otros ejercicios políticos, sino que podría en general mostrar una dinámica distinta de deterioro de la política. Aquí se ha hablado de que las pandillas ahora son parte del aparato político, del aparato público, que se integraron al partido que actualmente gobierna. Se ha hablado que hay pandilleros en la Asamblea Legislativa, que ahora ya no son adversarios del gobierno, sino que, o de la institucionalidad, sino que se fusionaron en la institucionalidad. O sea, hay tantas cosas que se dicen y que no se investigan, que no se hablan, que se ocultan, que simple y sencillamente preocupan. Así de concreto. Quisiera leerle otra nota que va relacionada y también es del ámbito internacional. Según CNN Latinoamérica, Perú está evaluando enviar a prisioneros a El Salvador, extranjeros que considera altamente peligrosos, dijo este jueves el presidente del Consejo de Ministros, siguiendo potencialmente el ejemplo de las deportaciones de inmigrantes realizadas por Estados Unidos hacia la nación centroamericana. El presidente Eduardo Arana no detalló de inmediato cómo sería un acuerdo de este tipo con El Salvador, pero Estados Unidos ha pagado a El Salvador para encarcelar a migrantes venezolanos que alega son miembros de pandillas. El gobierno está evaluando mecanismos de cooperación bilateral para la transparencia de recursos o de reclusos extranjeros altamente peligrosos en sus países de origen, incluyendo centros especializados como el Cecote en El Salvador. No aclaró si Perú solo enviaría prisioneros salvadoreños a ese país o si también podrían ser enviados otros reclusos extranjeros. La oficina del presidente del Consejo de Ministros no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Arana agregó que la nación andina busca financiamiento de bancos de desarrollo para construir más cárceles propias. Perú ha declarado estados de emergencia en varias regiones del país en los últimos meses, incluida la capital Lima, para combatir el crimen. Así que reitero, Perú evalúa enviar prisioneros extranjeros a El Salvador, según esta nota de CNN Latinoamérica, que como dijeron es la agenda globalista, que no quieren que el modelo Bukele se expanda por el mundo. Y aquí está una de ellas. ¿Qué opinión le merece este nuevo eslabón dentro de esta gran cadena? Micrófono, Franklin. Mira, las últimas mediciones, encuestas que hemos conocido, Sí. Este tema del SECOT, la gente lo valora como otra medida que no le sirve, que no le genera ningún impacto. Los salvadoreños hablamos, pues, ¿verdad? Así como se ha medido, está más que corroborado que, por ejemplo, el Bitcoin fue un fracaso, el Chivo Wallet, poner la ley fue un fracaso absoluto. Aunque trata de matizarse, está calificado como un fracaso. Y ahora, de cara a julio, está la fecha en que este tema debe clausurarse totalmente. Así también el tema de minas es otro fracaso de este régimen. Es decir, te estoy poniendo estos casos porque por ahí vamos. Es decir, minas, el tema de abrir la minería, no solo la gente le dio la espalda, sino que simple y sencillamente le dijo, mire, no creemos que ese tema nos vaya a traer ningún beneficio al país.
Y por eso es que Bukele lo ha tratado de apagar, de silenciar. El tema del SECOT es en esa misma escala otro tema que los salvadoreños miran como una iniciativa y un proyecto que no beneficia en nada a los salvadoreños. Y por el contrario, que genera un beneficio directo al grupo que está en la cúpula de esta estructura de poder. Más de eso no hay. Entonces, estar trayendo extranjeros, criminales o en este caso migrantes en el caso me refiero a lo que hemos conocido de Estados Unidos, que hay un número de venezolanos todavía detenidos en el SECOT sin derecho a juicio, sin derecho a tener justicia, sin derecho a tener la posibilidad que un juez vea el caso de ellos, sino que simple y sencillamente han sido metidos ahí por capricho político de alguien que concentra el poder absoluto y que nadie lo puede detener. Entonces, este tema de seguir trayendo gente que esté ubicada o calificada como criminal y traerlo al país, la gente ya le dijo que es una decisión que no respalda, que es una iniciativa que no la ve bien y que la rechaza. Es decir, si Bukele sigue utilizando esta herramienta como una especie de amarre con aquellos gobiernos autoritarios, gobiernos que abusan del poder, gobiernos que someten a la disidencia, gobiernos que persiguen, gobiernos que simple y sencillamente traspasan y sobrepasan los marcos jurídicos y además gobiernos que violan los derechos humanos, este tipo de gobiernos son los que están buscando a Bukele para esto. Un gobierno democrático, con visión democrática, con respeto a la institucionalidad, no va a utilizar esta herramienta tan perversa que han instalado. Eso es negociar con el problema de los migrantes, hacer negocio, hacer dinero a partir de los migrantes. Eso en realidad es una cosa perversa. Entonces, un gobierno democrático jamás va a estar de acuerdo con eso. Los únicos que van a acompañar esas decisiones son esos gobiernos que están encabezados por pensamientos autoritarios, que someten la ley, que violan las reglas, que abusan de los derechos humanos y que simple y sencillamente traspasan todo marco jurídico y legal. Utilizan la institucionalidad, someten, instrumentalizan, etc. Esos son el tipo de gobiernos que van a hacer negocio con este tipo de proyectos. Pero los salvadoreños ya abrieron los ojos y los salvadoreños ya dijeron, no estamos de acuerdo con ese negocio. No vemos ningún beneficio en que esté trayendo criminales al país. Esto no tiene nada que ver con los problemas que tenemos en El Salvador, que son costo de la vida, que no hay empleo, que no alcanza el dinero, que simple y sencillamente el salario sigue siendo un salario miserable, ¿ya? Que en realidad la pobreza, el número de pobres en el país sigue creciendo, que uno va al mercado y ahora tiene que ver qué deja de comprar porque simple y sencillamente el pisto no te alcanza, que la agricultura está ya soterrándose porque no se le dio atención, porque nunca se le apostó, que hay problemas ya graves. Hemos retrocedido en materia de salud, tanto que hasta el gusano barrenador ya tiene víctimas aquí en El Salvador. Este es un tema que había sido superado, que están cerrando clínicas, que estamos teniendo sistemas hospitalarios que cada vez son más infuncionales, que no resuelven los problemas, sin medicamentos, que están cerrando escuelas en el país, que ahora los niños tienen que caminar 2, 3, 4 kilómetros más para ir a recibir clases, que ya no tienen la atención de los servicios sociales y de los paquetes sociales que recibían. Es decir, un retroceso en todos los temas que sí le interesan a la gente. Pero cuando la gente mira que el gobierno, que este régimen es más interesado en hacer negocio con una cárcel, con gobiernos autoritarios, la gente no lo respalda. Está claro que la gente ya dijo, ese tema no nos conviene. Pero bueno, el tema aquí es que tenemos un grupo político que concentra todo el poder. Ese es el gran problema. Un político
que utiliza el poder a su antojo, a su capricho, a la medida de sus intereses, y que supedita, somete todo lo demás. Esto es lo que está quedando cada vez más evidente. Si aquí siguen trayendo, ya sea de Estados Unidos o de otro lado, por lo menos los de Estados Unidos entiendo que ahí se ha hecho se ha abierto el debate y se han tomado decisiones. Entiendo yo que ya prohibieron que envíen más migrantes o criminales a la cárcel de Bukele. En otros países donde tú tienes gobiernos autoritarios con este mismo perfil, probablemente están viendo esto como un negocio, probablemente. Porque ahí acordate que este tema se maneja de manera opaca, sin transparencia. Nadie sabe dónde está ese dinero, nadie sabe cómo se maneja, si al final, ¿cómo es posible que un hermano hable de que le va a hacer un descuento de un 50% en los precios? Un hermano que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, aquí se puede hablar de una serie de casos o de aspectos hasta el mismo tema de la corrupción. Entonces, yo francamente veo contraproducente para los mismos intereses del grupo Bukele, porque la gente lo ha calificado como una medida que no beneficia a la población. Bastante complicado lo que se está dando en derredor de lo que sucede en El Salvador. Con eso quisiera cerrar todo esto. A nivel internacional, si bien es cierto, se está invirtiendo mucho en publicidad y en una apariencia de El Salvador para que pueda tener turismo, para que pueda ser una opción también para que se venga a invertir, y muchas cosas que se han hecho. Si han funcionado o no, está bien, no importa. Pero mi pregunta es, ¿se está cayendo el velo con tanta información a diario que está saliendo de medios internacionales sobre la corrupción, la no transparencia, la violación de derechos humanos en El Salvador, Franklin? ¿Se está cayendo el velo cada día más? Sí, yo creo que mira, Bukele ha logrado instalar como, digamos, como tres conceptos mediáticos, propagandísticos, por decirlo así, a nivel internacional. Uno es que él derrotó a una de las estructuras criminales más violentas de la región, ¿verdad? Y que ha logrado hacer que en El Salvador se regrese la seguridad. Ese es uno de los pilares sobre los cuales, creo que es el principal pilar que ha proyectado a Bukele. Lo que empieza a verse ahora en ese primer pilar es que ese tema de derrotar a las estructuras criminales más violentas es una cosa que está matizada, porque lo que hay es un pacto con esas estructuras, que el pacto implicaba esconder y bajar el número de crímenes, beneficiar a las pandillas. Ahora aparecen los criminales. Entonces todo eso empieza a trastocar ese eje principal de Bukele. Todavía falta que caiga, porque hay una propaganda intensa, muy poderosa, muy fuerte de cara a este tema. El segundo componente que ha tocado ese pilar es el régimen de excepción, porque el régimen de excepción se había convertido como una herramienta que en teoría es una herramienta contingencial o coyuntural. Ellos la convirtieron ya en una política permanente. Y esa política permanente ya no la usan contra los pandilleros, sino que ahora la usan contra defensores de derechos humanos, contra disidentes, contra voces críticas, contra periodistas, contra opositores políticos, en contra de todos aquellos que ellos quieren callar, paralizar y desaparecer de la agenda del debate público, el régimen de excepción. Y el tercer elemento es todo el entorno de corrupción que se maneja alrededor de este tema, porque sí ha sido un tema que ha sido sumergido en la opacidad. Entonces, estos tres elementos empiezan a minar ese pilar principal. El segundo pilar que me parece que Bukele ha consolidado en el plano internacional es el tema del Bitcoin, porque lo vendió como que éramos el país que íbamos a resurgir en materia económica para convertirnos en una potencia, digamos, que iba a darle clases al mundo de cómo hacer y resolver los problemas
de recursos, de dinero, de deuda y de inversión, ¿verdad? El tema es que el Bitcoin fracasó también. El Bitcoin se ha convertido ahora en un fracaso y esa pantalla, esa campaña que Bukele lanzó se ha ido poco a poco debilitando. Si vos te fijas, Bukele ya no habla del Bitcoin porque sabe que el Bitcoin es una piedra en el zapato. Es un tema que tiene también varios aspectos. Uno es la opacidad y la corrupción. Se señala que el Bitcoin utilizó dinero que se sacó de préstamos para chiviarlos en este proyecto, que es un negocio que se ha manejado no por el Estado ni por el gobierno, sino que por el grupo familiar. Se habla de que ahí también hay opacidad, manejos irregulares, que no hay cuentas claras, que no se sabe con absoluta, digamos, contundencia cómo se ha manejado ese dinero, a tal punto que el mismo Fondo Monetario Internacional se lo pone en uno de los requisitos o precondiciones para poder avanzar en la negociación del préstamo con el FMI. Hoy en julio debería desaparecer de manera absoluta el tema del Bitcoin. Sin embargo, ellos siguen tratando de vender este tema como un gancho publicitario, como un gancho propagandístico, pero es otro tema que igual fracasó. Y el tercero elemento que me parece que Bukele ha tratado de proyectar es que es un político novedoso, un político que venía a romper con todas las prácticas del pasado, un político que no tenía ni visión de izquierda ni visión de derecha, sino que quería ayudar a la gente. Pero en la práctica, Bukele ha terminado convirtiéndose en todo aquello que antes criticó. La corrupción los ha invadido totalmente, los abusos, la arbitrariedad, la ilegalidad, la cobertura de la corrupción, la cobertura de la impunidad, el uso excesivo de la fuerza, el abuso permanente, la persecución política, todo este tipo de aspectos vinieron a demostrarte que Bukele, en lugar de limpiar y cambiar la política, terminó profundizando todas aquellas situaciones que de la política se han venido cuestionando, lo que la hacen sucia, lo que la hacen en realidad una práctica perversa, lo que permite enriquecerse a pequeños grupos, lo que permite manejar los recursos de manera opaca y con intereses, intenciones, digamos, que no están en función de la población. Entonces, los tres pilares que Bukele ha vendido hacia afuera, a mí me parece que empiezan a caerse, con más intensidad unos que otros. Pero esto también tiene que ver con el ejercicio que han hecho varios actores y que son los que principalmente Bukele está persiguiendo, el periodismo. El periodismo ha jugado un papel clave, determinante en este ejercicio de votar los falsos espejos que el régimen Bukele ha puesto hacia el plano internacional. Y ahora tú miras el tema de las pandillas, el tema del abuso, el tema de la persecución política, el tema de el irrespeto a los derechos humanos, el tema de la corrupción, son agendas que ya están abiertas a nivel internacional gracias al periodismo. El segundo es el papel que han jugado los líderes defensores de derechos humanos que han logrado establecer y llevar hasta organismos internacionales la documentación concreta, ordenada, sistematizada de cada uno de los casos que han venido presentándose en el país como parte de esta, digamos, de esta ruta de autoritarismo y de abuso de poder que se ha venido presentando. Aquí ya se habla de más de 400 fallecidos en las cárceles, se habla de torturas en las cárceles, se habla de persecución política, se habla de persecución sindical, se habla de sindicalistas que han muerto en las cárceles, se habla de capturas y detenciones arbitrarias, el último de un empresario del transporte que murió bajo custodia después de haber sido detenido por el gobierno. Se habla de persecución a empresarios, o sea, es un entorno muy convulsivo, muy complicado, que ya no se queda aquí localmente, sino que ya está puesto en organismos internacionales. Hace poco, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora acaba de regresar del último encuentro de la OIT, donde ya la OIT ha enviado sanciones y advertencias concretas al gobierno, porque aquí también hay una agenda de abusos
hacia el sector laboral. Entonces, a mí me parece que esta agenda ya no la logran contener. Es difícil contenerla. Siempre siguen utilizando el recurso de la propaganda, de la desinformación, de la manipulación como una estrategia para lograr detener la caída. Pero el comportamiento que hemos visto, por lo menos en el último año de este régimen, te demuestra que los números que ellos conocen, que los números que ellos miden, que los números que ellos encuestan, que la realidad que ellos están viendo de manera privada, eh, es claro de que están cayendo en popularidad, tanto local como internacionalmente. Y eso los está llevando a adoptar un comportamiento más agresivo, más violento, ¿verdad? Más convulsivo, porque están llegando a momentos de desesperación donde ya la propaganda no funciona, donde ya el circo no funciona. Y entonces el único recurso que les va quedando es la fuerza y el miedo, que son dos herramientas que hemos visto que las está implementando con mayor intensidad. Solo en el último mes, 2 meses, estamos hablando de alrededor de 9 defensores de derechos humanos que han sido capturados y detenidos, líderes de comunidades, defensores de derechos humanos y intenciones de capturar a periodistas que ellos consideran que están afectando su imagen. Esto va a seguir deteriorándose sin duda alguna. Esto no hay posibilidad de que tenga un quiebre. La única línea que uno puede prever que va a suceder es que se va a arreciar esta operación que va en contra de aquellos que señalan las arbitrariedades, ilegalidades, abusos y otro tipo de situaciones que ahora enmarcan este ejercicio político. 8:04. Voy a leer algunos comentarios, Franklin, para que podamos interactuar con toda la audiencia. Gracias a todos los que ya le dan me gusta a esta transmisión, like, tocan pantalla, en fin. Ese es el momento para que podamos llegar a muchas más personas en las redes sociales de radiolarr.com. Bueno, nuestro número de WhatsApp 7616-8383, 7616-8383, el número que tenemos para compartir con todos ustedes. Leemos algunos comentarios. Llegué a tiempo. Buenos días, Francisco, Franklin. Aquí estamos ya listos. Gracias, Rafael Hernández. Adán Vélez. ¿A qué número puedo mandar notas de voz? 7616-8383. Adán, ahí están. Ana Rosibel, buenos días. A los dos, Frank, un abrazo para ustedes. Gracias. ¿Alguien sabe cómo está la calle de... ¿Cómo es? ¿Cómo está la calle del opositor Cortés? Está bien. Ese me gustó. O sea que está preguntando cómo están los chorros. Ahí si nos ayudan los que ya pasaron por este sector, cómo está allí. Francisco Blanco, un saludo, muchas gracias. Mario Mansor, buenos días, saludos cordiales. Ojalá aprueben en el Senado esas sanciones para esta bola de corruptos. ¿Se imaginan qué duro fuera eso, no? Manuel Interiano, buenos días, saludos para todos. Alfonso Recinos, se reaviva la guerra. Irán-Israel en estos momentos ocupa la tiranía para incrementar la represión, así es. Luis Carrillo, la semana la hice completa, vi todas las entrevistas en vivo desde YouTube y creo que fue potente todas ellas. Gracias. Yo creo que ninguna sanción afectará al tirano, por el contrario, sí a los de abajo. Carlos Iván, buenos días. Saludos Francisco Gómez, producción y sus invitados. Gracias por ese espacio, que ojalá sirva para formar criterios. Gracias. Felipe, saludos Fran y a Franklin. Claro que los dos, el señor de Estados Unidos y el Bukelato, son los mismos violadores de derechos humanos, pero no están con el pueblo. Libertad para todos los capturados. Pues enviándonos su porquería, eso le sirve al tirano para su propaganda. La presidenta Boluarte, otra para darle de comer aparte. Eso está hablando de Perú, sobre la nota que leía, que están analizando en ver qué pasa acá en El Salvador y mandar delincuentes.
Sandra Rivas, buenos días, like 36, Bukele pactó con las pandillas, Bukele es un criminal. Georgina López, libertad para los inocentes, libertad para Enrique Anaya, Bukele es un traidor, libertad para Eugenio Chicas y los demás presos políticos. Vamos a algunos comentarios también en la plataforma de TikTok. ¿En cuál lo puedo ver? Por acá lo vamos a buscar. Fragón 8 es el usuario con el que estamos en la plataforma de TikTok. Salud, Frank. Ceci Aguirre desde Aguachapán. Ahora resulta que ¿dónde están? Gloria Mercedes Vázquez Sánchez. Ya un juez de San Francisco anuló la presencia de la Guardia Nacional, dice Daniele de Rossi. Oh, vaya. Saludos a Franklin Martínez de parte de Tatiana. Un gusto pasar a saludarlo siempre e informarme. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor Castro. Qué gustazo que usted esté acá también con nosotros en radio larr.com. ¿Cómo hiciéramos para liberar las garantías de libertad de expresión y de pensamiento atrapadas en el artículo 29? ¿Es lo viable para el país reformar este artículo 19? Es que lo que se reforma solo es si está en función o a favor de el régimen que vivimos o del gobierno. Creo que esa sería la forma. Franklin, comentarios sobre algunos comentarios que hemos compartido con todos nuestros oyentes. Bueno, yo creo que hay que darle mantenimiento y seguimiento a esto que está sucediendo. Quizás dos recomendaciones. Uno, vacúnese contra la desinformación y la manipulación. Utilice métodos y herramientas que no le dejen caer en ese tipo de herramienta política que utiliza el régimen. Sí. Mucho de lo que hace el régimen es a partir de la desinformación, de manipular datos, incluyendo esto que ha pasado con lo del pandillero que fue capturado. Sí. Eso se puede ubicar dentro del plano de la desinformación, porque no termina de convencer. Entonces yo creo que hay que buscar fuentes correctas que nos permitan tomar decisiones y mantenernos actualizados. Lo segundo, mira, yo creo que lo que viene es más represión, es más coerción, viene más persecución, viene más miedo, más intimidación. Me parece que no tiene otra fórmula ya este grupo político. Entonces, al país vamos entrando en una zona oscura, en una zona muy complicada, que ya yo creo que muchos de los que estamos en este momento no la veíamos desde hace rato. Hay que prepararnos para eso, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Mayor organización. Esto implica mayores niveles de coordinación, mayor comunicación. ¿A qué nivel? A todo nivel, en su colonia, en su cuadra, en su comunidad. Si usted tiene o es parte de sectores, pues ahí hay que organizarse. Sí. Yo creo que ahora viene un tema que pasa porque los salvadoreños asumamos una batalla de colectivos. Eso es lo que viene. Y lo tercero, yo creo que hay un aporte que sí podemos hacer y que hasta hoy ha funcionado muy bien. Es seguir utilizando las herramientas digitales, las plataformas digitales, como un espacio de denuncia para mostrar la verdadera situación que está enfrentando el país en todos los planos. La ausencia que hay del aparato de Estado en los territorios, el abandono de las comunidades en el municipio, el deterioro de la agenda de salud, de la agenda de educación, de la agenda de agricultura, el deterioro en materia de la agenda de derechos humanos, los abusos que se están dando, las arbitrariedades que operan desde el plano político. Hay que denunciarlo. Las redes ahora son la mejor herramienta. Y si hay algo a lo que este régimen le tiene miedo, es a caer en popularidad. Entonces yo creo que la agenda nuestra va por esa vía,
utilice las formas o los métodos que usted considere más convenientes. Pero la denuncia es hoy por hoy una de nuestras mejores herramientas para tratar de desenmascarar toda la propaganda y desinformación y manipulación que se mueve en las plataformas digitales. Así que yo por ahí me quedaría, Frank, de agradecerte y bueno, nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Al mediodía, las virales y por la noche el barcito. ¿Con quién estamos hoy en la noche en el barcito? Fíjate que vamos a tratar de hacer una evaluación más desde la agenda de la prensa y de las comunicaciones para tratar de tener una película de qué está pasando con el periodismo ahora y qué tanto el periodismo puede incidir en toda esta agenda. Entonces vamos a hablar con periodistas este día. Genial. Así que los invito 8 de la noche, viernes, y al mediodía, pues sí, nos vemos siempre con Roberto en las virales, ¿verdad? Bueno, perfecto. Un abrazo para Roberto también. Franklin Martínez, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a todos ustedes y a Franklin, por supuesto, por habernos acompañado en esta mañana, inicio de viernes 13, de mucho congestionamiento, sin duda, de lluvia también, pero en estos momentos en algunos sectores ha salido el sol, así que hay que sacar la ropa para que se seque y, bueno, todas las cosas que se nos mojaron. Gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de la entrevista con Francisco Gómez en A Primera Vista. Continúen con La Máquina del Tiempo. Esta entrevista se repite hoy 7 de la noche en las redes sociales porque a las 7 en el streaming viene Viernes de Rock en Español acá con un especial de Enrique Bunbury. Gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez en radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.